Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Qué gusto tenerlos acá. Eh, bueno, vale la pena recordar en esta sesión, es una sesión en donde estamos todos quienes pertenecemos a ITGS, los clientes, eh, digamos que las personas que son cercanas a nosotros como firma. En esta ocasión, pues vamos a estar César, Andrés, mi persona en frente de pues de esta sesión de 2 horitas en la que vamos a estar todos charlando entonces de la reforma tributaria. Muchas gracias, Andrés, por apagar su micrófono. Que bueno, para quienes, porfa, quien tenga ahí su micrófono abierto, lo van cerrando, por favor, muchas gracias. Entonces, digamos que básicamente lo que vamos a nosotros a hacer hoy es, digamos que hacerles un acercamiento, sobre todo con los temas que nosotros sabemos que son de algunos de nuestros clientes, porque tenemos en todo tipo, clientes de todo tipo. Entonces, a todos ustedes, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Andrés nos va a hablar un poquito de quién es ITGS en un minutico para darle entrada a César, que será quien va a empezar con nuestra intervención. Mil gracias, Edgar. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos los que se conectan, a los clientes de ITGS, aliados y, bueno, y demás invitados. Pues para quienes nos están conociendo, nosotros somos una firma que llevamos ya 9 años en el mercado y prestamos todo tipo de servicio relacionado con temas de aseguramiento y consultoría, desde revisorías fiscales hasta outsourcing, contables, asesorías tributarias, asesorías financieras. Bueno, y estamos conformados por 4 socios, Edgar, César, que es quien va a dar el inicio a la charla, Nancy Aragón, que en este momento no nos acompaña, que ya además de ser socio es representante legal, y en mi caso, Andrés Moreno. Entonces, pues gratamente agradecidos de que todos nos estén acompañando el día de hoy. Yo ya le voy a dar paso al profesor y socio César para que nos dé tiempo, comencemos, porque tenemos 2 horas, sabemos que el tiempo de ustedes es supremamente importante, digamos que de allí hacerlo a las 7 de la mañana para que podamos aprovechar el tiempo. Bueno, entonces, profesor y socio César, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a la familia ITGS por estar en este espacio. Tenemos en 2 horas para contarles en una forma muy detallada los principales aspectos de la reforma tributaria. Una tributaria que se sustenta básicamente en 2 pilares: consolidar el ajuste fiscal y apoyar el gasto social. Sobre esos 2 pilares vamos a encontrar o se van a apoyar varios aspectos, como uno, el fortalecimiento de la tributación de los sujetos con o con mayor capacidad de tributación, robustecer los ingresos del Estado, promover el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente, y fortalecer la lucha contra la evasión, el abuso y la elusión. Entonces, básicamente sobre eso es que versa la reforma tributaria. Y me compete hablar a mí en 40 minutos los principales cambios de cara a la tributación de las personas naturales residentes fiscales en Colombia, que son sin duda alguna las personas sobre las que recae la mayor carga de tributación que trae esta reforma tributaria. Me va a permitir compartirles una presentación. Gran cambio que trae la reforma tributaria, y es el relacionado con una disminución muy importante de la renta exenta del 25% que está dada en el estatuto tributario para las personas residentes fiscal o personas naturales que obtienen ingresos por rentas de trabajo. Entendida la renta de trabajo como el ingreso que obtiene el contribuyente proveniente de una relación laboral, legal o reglamentaria, o ingresos por honorarios, comisiones y servicios.
Entonces, desde hace mucho tiempo, el legislador ha indicado que de ese ingreso previa depuración, el contribuyente tiene derecho a disminuir para establecer la base del impuesto de renta un 25% de su ingreso, pero que en todo caso ese ingreso no supere, perdón, esa renta exenta no supere un 25%. Y máximo 2.880 VTs en el año. La reforma tributaria dice, ya la deducción máxima no es de 2.880 VTs, sino de 790 VTs. Es decir, que de una renta exenta máxima de 2 millones de pesos, el contribuyente a partir del 2023, en declaración de renta que presente en el 2024, solo podrá deducir máximo 33 millones de pesos. Es decir, que va a tener un incremento en la base gravable del impuesto de renta por la disminución de la renta exenta en 88 millones de pesos. Eso en cuanto a la renta exenta del 25%. Otro gran cambio de suma importancia que favorece mucho a las personas naturales residentes fiscales en Colombia, que son pensionados. Las pensiones en Colombia no se encuentran gravadas con el impuesto sobre la renta hasta un monto que supere las 12.000 VTs. Eso es más o menos 440 millones de pesos al año. Y en Colombia, pues nadie obtiene ese tipo de pensiones porque por mandato constitucional, las pensiones en Colombia no pueden, la pensión no puede superar más de 25 salarios mínimos. Pero sucede que este beneficio de que sean exentas las primeras 12.000 VTs de pensiones que llevaba a que nadie pagara el impuesto de renta, pues no era trasladable a aquellos residentes fiscales que obtuvieran pensiones de fuente extranjera. La reforma tributaria señala, es decir, adiciona un inciso al parágrafo 3, el cual indica que la renta exenta de las 12.000 VTs de fuente nacional también se extiende si la fuente de esa pensión es de fuente extranjera. Entonces, ese es un gran beneficio, es que hoy tanto las pensiones de fuente nacional como de fuente extranjera están exentas las primeras 12.000 VTs, que eso más o menos son, como les decía, casi 440 millones de pesos. Y aquí viene un impacto muy importante y es el cambio en la forma de tributación de los residentes fiscales en cuanto a sus dividendos. Y aquí me voy a permitir hacer como un pequeño recorderis de lo que ha sucedido con los dividendos. Los dividendos en Colombia se han partido en dos de cara a la tributación. Aquellos utilidades que están acumuladas en las compañías a diciembre 31 del 2016 y aquellas utilidades que se generaron después del 1 de enero del 2017, cuando entró en vigencia o en aplicación la ley 18 y 19 de 2016. Los dividendos, cuando se le distribuyen a los accionistas por una fórmula que establece el estatuto tributario, el cual indica cuánto de esa utilidad es gravada y no gravada en cabeza del socio o el accionista. Entonces, esa regla se partió. Y es que antes de que llegara la ley 18 y 19, los dividendos no gravados, pues como su nombre lo dice, en cabeza de los accionistas son no gravados. ¿Qué sucedió con la ley 18 y 19? Que dijo, oye, los dividendos que son no grabados, cargo a utilidades del 2017 hacia adelante, ahora sí van a estar grabados a una tarifa del 10%, como lo pueden ver acá en la ley, pero solo si el dividendo no grabado supera 300 UF. Y los dividendos grabados van a estar sujetos a la tarifa del impuesto de renta de las personas jurídicas, caso de hoy, que sería del 35%. Entonces, con la ley 18 y 19 y la ley 2010 y 2155 que antecedieron a esa reforma tributaria que se supone debe salir en estos días ya, que
se estableció un sistema cedular muy aparte para los dividendos. Entonces, uno iba y observaba o observa uno que en esa cédula encuentra uno que si el contribuyente recibió 100 millones de dividendos grabados, pues a esos dividendos grabados, para efectos de ejemplo, el 2022, tributarían o van a tributar a una tarifa del 35%, es decir, 35 millones de pesos. Pero si recibió también dividendos no grabados de 100 millones de pesos, pues esos dividendos van a estar grabados a una tarifa marginal del 10%. Y quedaban así aparte en una sola cédula. ¿Qué dijo la reforma tributaria? La reforma tributaria dice, oye, esos dividendos que están acumulados de utilidades 2017, 18, 19, 20 y 21, que se vayan a distribuir en el 2023, la tributación va a ser así. Lo que son dividendos grabados van a tributar a la tarifa del 35%. Pero los dividendos no grabados ya no va a ser a esta tarifa del 10%, sino que van a sumar en la renta líquida de la cédula general. Entonces, en la cédula general, ¿qué van a tener los contribuyentes? Van a tener ingresos por rentas de trabajo. Es decir, rentas de trabajo que componen de salarios y honorarios. Pero la cédula general también está compuesta de rentas de capital y de rentas no laborales. Entonces asuma que la utilidad fiscal de toda la depuración de la cédula general, un ejemplo, le dio 200 millones de pesos. A esos 200 millones le vas a sumar los 100 millones de dividendos no grabados, más un residual que va a quedar de los dividendos grabados. Se los voy a contar así en un término muy sencillo para que me lo entiendan. Entonces, asume que el contribuyente recibió en el 2023 dividendos no grabados 100 y dividendos grabados 100 también, para que nos sirva el ejemplo, para poder hacer matemáticamente el ejemplo. Entonces, los dividendos grabados le aplica la tarifa del 35%, serían 35 millones. Entonces, toma los 100, le resta 35, le van a quedar 65 millones. Esos 65 millones, que es de una base residual de dividendos grabados, de 35, se lo va a sumar también a los dividendos grabados de 100 millones de pesos. Es decir, millones de dividendos no grabados más 65 de residual, significa que esos 165 millones los va a sumar a la utilidad de la cédula general, que a modo de ejemplo indicamos que era de 200 millones de pesos. ¿Qué significa? Que la renta líquida gravable que se le va para la persona natural va a estar compuesta de una utilidad de 200 millones de la cédula general más 165 millones de dividendos que se traen para sumar. Entonces ahí el impuesto, como es en el 241, el impuesto es muy marginal. Entonces, en mayores ingresos, en la medida que usted va incrementando el ingreso, pues la tasa de tributación se le va incrementando por el efecto también del incremento de la tarifa marginal. Entonces, una cosa es un impuesto de 200 millones y otra cosa será un impuesto con una base gravable de 365 millones de pesos. Entonces, una de las recomendaciones que ha hecho desde la firma es, para algunos casos, en algunos contribuyentes, es de suma importancia que en las compañías le distribuyan dividendos. Este año, ¿cuáles dividendos? Los que van a estar con cargo utilidades del 2017 hacia adelante. Las utilidades del 2016 hacia atrás, eso no van a tener ningún cambio porque se mantiene el régimen de transición que había traído el 18 y 19 de 2016, y es que lo no grabado es no grabado. ¿Listo? Entonces, sobre eso no hay nada que hacer. Sobre eso no tenemos nada que hacer. Entonces, pero sí es de suma importancia que los gerentes de las compañías o algunos contadores que nos acompañan en esta reunión hagan varios escenarios de cómo sería el impacto
si distribuye dividendos este año y si lo hace el próximo año. En algunos casos, para nuestros clientes que tenemos desde la firma Personas Naturales, sí les va a impactar y para ello ya se está haciendo el trabajo y la proyección de poder distribuirlos este año. Para las personas jurídicas, también viene un cambio muy importante en cuanto a los dividendos. Las personas jurídicas que reciban dividendos, las personas jurídicas que reciban dividendos, también trae un cambio muy importante. ¿Qué sucede? Vamos a hablar de dividendos no grabados y dividendos grabados. Y vamos a hablar del dividendo que vamos a decretar. Son 100 millones grabados y 100 millones no grabados. Si la reforma es los 100 millones no grabados, se le aplica una tarifa de impuesto de renta del 7.5. Con la reforma tributaria, la tributación es del 1%. Pero esos dividendos que estaban a la tarifa del 35%, ahora pasan a un 25%. Descuento tributario. Sucede que, sin duda alguna, los residentes fiscales, como van a recibir dividendos no grabados, y como vimos ya ahora a ellos no se les aplica una tarifa marginal del 10%, sino que van a sumar allá en el cúmulo de utilidades de la cédula general, lo cual va a incrementar significativamente su carga impositiva. En ese orden de ideas, sucede que la reforma tributaria indica que si el residente fiscal recibió dividendos no grabados que superen más de 1090 VTs, entonces la ley le da un descuento tributario más o menos aplicado a una tarifa del 19%. Pero como en escenarios, como les comentaba, hemos hecho escenarios que sin duda la carga de tributación es muy alta y aplicando aún este beneficio de este descuento tributario, aún así la tasa de tributación es mucho más alta. Entonces, a pesar de que la legislación le va a dar al contribuyente un descuento tributario, eso no, pues mejora en algo ese incremento de la tasa, pero no de una forma que uno dijera, no, es que por un lado va a pagar mucho más impuesto de renta y por otro lado le van a compensar vía descuento tributario. O sea, la compensación no alcanza a superar el incremento. ¿Y por qué? Porque yo les comentaba que la reforma tributaria, uno de los fundamentos de la reforma tributaria es incrementar la tributación de los sujetos con mayores capacidad contributiva. Y esa capacidad contributiva se da en la medida en que el contribuyente tenga unos mayores ingresos. Entonces, vamos a tener descuento tributario, pero como les decía, eso no va en nada a mejorar ese incremento tan importante de la reforma tributaria. Otro cambio, como ya se los indiqué, ya lo trabajé, lo indiqué en la ley anterior, y es que la renta líquida gravable va a estar compuesta de dos. De la renta, de la utilidad de la cédula general, pero también de la renta líquida de los dividendos no gravados que reciban los contribuyentes. Otro cambio muy, muy fuerte que trae la reforma tributaria. Y es en la determinación de la utilidad fiscal de la cédula general. ¿Qué sucede? La cédula general, como les indicaba, está compuesta de rentas de trabajo, es decir, aquellos que provienen de una relación laboral legal o reglamentaria, honorarios y servicios personales. Pero también está compuesta de ingresos de arrendamientos, intereses, rendimientos financieros,
explotación de intangibles. Y también está compuesta de el ingreso de un comerciante, un ganadero, y todos esos otros ingresos que no son rentas de trabajo ni rentas de capital. Y allá se le van a poder imputar costos y gastos, pero los costos y gastos solo pueden estar soportados únicamente con factura electrónica. Y va a poder imputar algunas deducciones. ¿Cuáles? El interés del crédito hipotecario de la vivienda del contribuyente, un tema de dependiente económico, el dependiente económico también va a poder llevar como deducción la medicina prepagada con unos límites, todo está limitado, y también puede llevar como deducción el 50% del granamiento financiero y 100 VTs de un crédito que tenga con el ICETEX. También puede llevar como deducción el aporte voluntario a fondos de cesantías. Y básicamente esas son las deducciones que puede imputar. Como renta exenta puede llevar la renta exenta del 25%, pero ya limitada a las 788 VTs que le comentaba. Pero también el legislador dice, oye, también puede llevar como renta exenta el aporte voluntario a pensión y ahorros en cuenta AFC. Pero la ley, desde la ley 18 y 19, ley 2155 y las que van a anteceder a esta reforma tributaria, han indicado, oye, las rentas exentas y las deducciones no pueden superar el 40% de la totalidad de los ingresos de la cédula general. Pero en todo caso, un valor máximo de 5.040 VTs. ¿Cuántos son 5.040 VTs? 5.040 VTs son, ya les doy el valor, tengo aquí 5.040 VTs. Esto me da 213 millones de pesos. 5.040 son 203 millones de pesos. Es el valor máximo que puede llevar el contribuyente, la cédula general, valor máximo de deducción. ¿Cuánto nos da? 213 millones de pesos. ¿Qué trae la reforma tributaria? La reforma tributaria dice que la deducción máxima ya no serán 5.040 VTs, sino 1.340 VTs. Y 1.340 VTs son 156 millones de pesos. Eso quiere decir que al contribuyente posiblemente se le va a incrementar la base gravable del impuesto de renta en 56.832.000. Entonces, perdón, 1.340 VTs, perdón, tengo aquí una confusión. Sucede que hoy tenemos 5.040 VTs, es decir, 213.756.000. Pero el legislador dice máximo 1.340 VTs. Y 1.340 VTs son 56 millones de pesos. Entonces vamos a tener un incremento en la base gravable de la cédula general de 156 millones de pesos. Entonces, el impacto es muy, muy alto, porque es que de bajar de 5.040 VTs a 1.340 VTs, o sea, consideramos que es un total despropósito, porque de una u otra forma, aunque dice que está midiendo la capacidad económica del contribuyente, pero aquí pues le está indicando como que el contribuyente que tenga más de 10 millones, porque esto le va a impactar es a los contribuyentes que tengan ingresos mensuales de más de 10 millones de pesos, o sea, le va a desconocer que realmente el contribuyente paga un arriendo, que se viste, que come, porque indicar que solo puede tener máximo 56 millones de deducciones, pues eso es un absurdo. Hay que tener también presente es que se ha generado una incertidumbre porque ya llevamos ya se puede decir que casi 15 días que tenemos que ya está consolidado
los proyectos de reforma entre Senado y Cámara ya se consolidaron y ya quedó el texto final únicamente para firma del presidente. Y ha generado un poco de inquietud o de sorpresa porque hoy no ha sido firmada esta reforma tributaria. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no? ¿Por qué no sale si ya lleva 15 días? Está simplemente listo para la firma. ¿Por qué no lo han hecho? No sabemos. Pero ese es otro de los grandes impactos enormes que traen los contribuyentes residentes fiscales que van a tener una disminución enorme en el límite máximo de las rentas exentas y de las deducciones. Bueno, me quedan unos pocos minutos más y voy a hablar de algunos beneficios, porque la reforma también trae unos beneficios, y es lo relacionado con aquellas personas que tengan, en este caso, a la fecha de hoy, que tengan declaraciones que no se han presentado o que a la fecha no se encuentren, no hayan presentado sus declaraciones o que se encuentren en mora con la administración de impuestos. ¿Qué trae la reforma tributaria? Sucede que cuando el contribuyente tiene obligaciones con la administración de impuestos y cuando va a pagar los intereses de mora de esas obligaciones, la ley ha establecido que la tasa de interés para liquidar esos impuestos lo debe hacer a una tasa de usura. Y la tasa de usura para el mes de noviembre que acaba de terminar, que acaba de pasar, es del 38,67%. ¿Qué trae la reforma tributaria? Y es que si esas obligaciones se pagan a más tardar el 30 de junio del 2023, entonces la tasa de usura que exista para ese momento que vaya a liquidar los impuestos, a pagar los impuestos, lo va a hacer a la tasa de usura, pero disminuida en un 50%. Si no tiene plata para pagar eso, también puede firmar un acuerdo de pago y el acuerdo de pago va a estar ligado a una tasa también liquidada disminuida en un 50%. Otro beneficio muy importante que trae la reforma tributaria y es el relacionado con las personas o con los contribuyentes que a la entrada de vigencia de esta declaración se encuentren omisos en la presentación de las declaraciones. ¿Qué es ser omiso en una declaración? Es decir, que nunca presentó la declaración de impuestos. Entonces la reforma tributaria indica que aquellas personas que al 31 de diciembre o aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre del 2022 no haya presentado la declaración del IVA, la declaración de renta, la declaración de retención en la fuente o cualquier declaración de impuestos. Le dice, preséntemela. Y va a tener una reducción en la sanción de extemporaneidad, porque hay que liquidar una sanción. Pero esa sanción, que es de un 100%, queda disminuida en un 60%, es decir, va a pagar solo un 40%. Y del 100% de los intereses de mora, también solo va a pagar un 40% porque se disminuye en un 60%. ¿Qué sucede? También trae un beneficio para ¿quiénes? Para los que tengan procesos de discusión con la UGPP. ¿Qué dice la reforma tributaria? Dice, oye, si la UGPP le ha notificado un pliego, un requerimiento para corregir o un pliego de cargos, o le ha sancionado y le ha proferido una liquidación oficial o una resolución sanción, entonces, una vez entrada en vigencia la reforma tributaria, de toda esa sanción, por ejemplo, conocemos el caso de una entidad que tiene una sanción más o menos por parte de la UGP de 80 millones de pesos. Tan pronto se aprueba esta reforma tributaria, entonces esa sanción que es de 80 millones
se reduce en un 20%. Si no lo vamos a pagar, si digamos que es de 100 millones de pesos, pues vamos a pagar solo 20 millones de pesos. O sea que este es un beneficio enorme que tenemos que aprovechar. Lo mismo la reducción de la tasa de interés de un 50% si es que yo ya presenté la declaración y únicamente y no he pagado el capital. ¿Listo? Esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Le doy espacio a los socios Edgar Castañeda y Andrés Moreno. Mil gracias, profesor César. Socio César, vamos a seguir con un tema. Si están de acuerdo, vamos con personas jurídicas. Vamos a ver qué ha pasado con personas jurídicas, cuáles son los cambios que se vienen. Entonces comencemos con un tema y es la tasa de tributación. Nosotros hoy tenemos una tasa de tributación del 35% sobre las utilidades, sobre la renta gravable. Eso quiere decir que si nosotros somos sujeto pasivo del impuesto de renta, el 35% de nuestras utilidades van para el Estado, ¿cierto? Ahora, si contemplamos cómo va a quedar esta reforma, lo primero que va a decir es, bueno, yo voy a mantener como una tarifa general, como una regla general, que todo contribuyente me tendrá que tributar al 35%, es decir, va a mantener la misma tasa que se había generado o que se había modificado y se había mantenido estable en el anterior gobierno. Entonces, mantenemos una tarifa del 35%. Lo siguiente que va a pasar es que se van a comenzar a generar algunas excepciones relacionadas con la tarifa. Entonces, vamos a hablar realmente de 7 excepciones enmarcadas. La primera es empresas en las cuales el Estado tenga una participación mayor al 90%. Si el Estado tiene una participación mayor al 90%, esa empresa, no sociedad, esa empresa tendrá que tributar a una tarifa del 9%. Entonces, miren cómo ya comenzamos a ver un diferencial supremamente importante. Aquí ya claramente identificado a qué compañías aplica. El siguiente, y lo hemos hablado, no es un caso menor, es para todo el tema de instituciones financieras. Cuando digo que no es un caso menor, es porque amplió la cantidad de personas que están relacionados con instituciones financieras. En las anteriores reformas, en las anteriores normas, solo se estaban grabando entidades bancarias que están acá. Ahora, en este proyecto se va a entender como más entidades vigiladas por la superfinanciera. Incluyeron entidades aseguradoras, comisionistas de bolsa de valores, comisionistas agropecuarias, comisionistas de bienes agropecuarios, industriales o commodities, y también los proveedores de infraestructura de mercados de valores. Eso quiere decir que, miren que básicamente ampliaron el rango de entidades vigiladas por la superfinanciera que van a tributar unos puntos adicionales. En nuestro caso, va a continuar con 5 puntos adicionales. ¿Qué tiene de nuevo esto o qué pudiese cambiar acá? El primer elemento es que en anterior reforma, si bien se habían definido 5 puntos adicionales, es decir, no 35 sino 40, se esperaba que cada año fuese disminuyendo esos puntos porcentuales un porcentaje cada año, hasta volver al 35. En este proyecto de reforma lo que va a decir es, mire, usted va a mantener una tasa de 5 puntos adicionales, es decir, 40% para el año 2023, 24, 25, 26 y 27, estable a través del tiempo. ¿Y para quiénes va a aplicar esto? Vamos a hablar de estas entidades siempre y cuando tengan una renta gravable superior a 120.000 VTs, ¿de acuerdo? Entonces, también el rango, digamos que en otra forma también lo mantiene con lo que era la anterior reforma. Vamos para el siguiente. Un segundo. Tal vez uno también de esos grandes impactos, y es todo el tema de extracción de petróleo y carbón. Inicialmente se había definido unos puntos adicionales que podían ser entre 10 y 15, pero se había establecido que toda entidad que desde su actividad principal en el SIU tenga estas que ustedes ven acá, que no es nada diferente a extracción, esta acá minera, y este SIU de acá, que es extracción de petróleo, se había definido unos puntos adicionales indistintamente de cómo le fuese a esa compañía, ¿cierto?
qué tan rentable hubiese sido en el periodo gravable. Sin embargo, en las últimas modificaciones, lo que se definió es analizar cada compañía con respecto al precio promedio del año gravable. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que cada una de estas entidades va a definir cuánto fue su precio promedio del año que va a tributar. Y va a comparar esto con base a el precio promedio de los últimos 10 años. Entonces me explico. Vamos para el siguiente año, yo defino que mi precio promedio fue X valor, 100. Y yo tengo que comparar ese precio promedio con respecto al precio promedio del mercado de los últimos 10 años. Si está por encima del percentil 65, no, si está inferior al percentil 65, usted no va a pagar puntos adicionales. Eso quiere decir que usted va a pagar el 35% como regla general. Pero, doctores, si usted está entre el percentil 65 y 75, usted va a tributar 5 puntos adicionales. Si supera el percentil 75, usted va a pagar 10 puntos adicionales, lo cual convierte que, por ejemplo, para el tema de extracción de huella de carbono, podemos estar hablando de una tasa de tributación mínimo del 35, máximo del 45, ¿de acuerdo? Ahora, como yo debo comparar mi precio en promedio con respecto al precio promedio de los últimos 10 años, ¿quién me certifica cuánto es el precio promedio de los últimos 10 años? Pues para el caso de extracción de huella lo va a hacer la unidad de planeación minero-energética, ¿de acuerdo? Caso muy similar o la misma metodología vamos a hablar para el tema de extracción de petróleo. Nuevamente usted va a comparar su precio promedio del año basado en el precio promedio de los últimos 10 años, en este caso certificado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y si usted está superior a unos percentiles, va a pagar unos puntos adicionales. En este caso, va a comenzar con el 0%. Si tiene un percentil entre el 30 y 45, 5 puntos adicionales. 45 y 60, 10 puntos adicionales. Y si su percentil supera el 60, usted tendrá una tarifa no del 35, sino del 50%. O sea, la percepción es que el 50% de la utilidad de la generación de riqueza de una compañía de extracción de petróleo va para el Estado. ¿De acuerdo? Va al Estado. Repito, siempre y cuando supere el percentil 60. Creo que de la reforma en materia de persona jurídica y principalmente en extracción de petróleo, pues fue lo más gravoso, sin lugar a dudas. Ahora, creo que al final la fórmula ayuda un poco a que no sea, si usted tiene extracción de petróleo, usted tiene que pagar más, sino si usted tiene extracción de petróleo y gana más, paga más, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos desde esas excepciones en la tarifa? Energía eléctrica. Entonces, de una u otra forma también es identificar dónde se está generando riqueza para que los que generan más riqueza tributen más. Y tal vez uno de los componentes es todo lo que tiene que ver con la generación de energía eléctrica. Pero ojo, aquí está especificado a través de recursos hídricos. Si usted, desde su actividad principal, es generación de energía a través de recursos hídricos, usted tendrá que pagar 3 puntos adicionales. Es decir, no pagas el 35%, sino pagas el 38% hasta el año 2026. ¿Bien? Nuevamente creo que este umbral es importante. No es que todas las entidades que se dediquen a esto tienen que pagar 3 puntos adicionales. Son solo las entidades que tengan una renta gravable superior a 30.000 UETs. ¿De acuerdo? Entonces, solo ellas tendrán que pagar 3 puntos adicionales. Hoteles. Algo pasa acá con los hoteles, porque es que los hoteles siempre han tenido una tarifa diferencial. Pero hasta la anterior reforma, todos los hoteles que se creasen o que tuviesen mejoras o adiciones mayores al 50% del precio de compra del inmueble, tenían una tarifa del 9%. Claro, hay que cumplir unos requisitos que acá, digamos que más bien se mantienen a lo de las anteriores reformas, pero el gran cambio acá es decir, mire, los hoteles ya no van a tributar al 9%, van a tributar al 15%, claro, siempre y cuando me cumpla las condiciones que ya hemos mencionado, pero te va a cambiar del 9 al 15%. ¿Bien? Las condiciones acá son las mismas que hemos conversado.
nuevos hoteles o remodelaciones que superen más del 50%. Y hay algunos criterios, repito, estos criterios tal vez quienes y a los clientes que están en el sector no son temas nuevos, ¿no? Primero, estamos hablando de municipios que tengan hasta 200.000 habitantes, que también estén en el enfoque territorial, bueno, que tengan licencia de construcción, que estén autorizados por la Curaduría Urbana o la Alcaldía Municipal. Como les digo, de los criterios que ustedes ven a continuación, pues son un poco los criterios que siempre se han establecido en el artículo 240 del Estatuto Tributario, que tengan Registro Nacional de Turismo, etc. ¿Bien? Vamos para el siguiente. Las editoriales. Y acá pudiésemos comenzar a generar una regla con respecto a esto. La menor tasa de tributación, excepto por entidades estatales, va a quedar al 15%. Porque las editoriales también, en la anterior reforma, tenían una tasa del 9%. Vas a cambiar de una tasa del 9% al 15%, como lo indica la modificación de la norma, que se dediquen exclusivamente a la edición de libros, revistas y folletos, ¿de acuerdo? Entonces, te van a subir del 9 al 15%. Bueno, un tema que sin lugar a dudas generó mucho debate, además que lo conocemos porque hay clientes acá presentes que están involucrados directa e indirectamente con las zonas francas, ¿bien? Pues la generación o la ubicación de una zona franca desde su objeto, desde su creación, es para la exportación de bienes y servicios. Sin embargo, si usted estaba en una zona franca y ejercía otras actividades, eventualmente usted tenía una tarifa diferencial del 20%. Y habían empresas que posiblemente inclusive ya no se dedicaban a exportar bienes y servicios, pero estabas en una zona franca. Pues cuando llega la norma y dice, oiga, pero si usted está allá y no está exportando nada, pues usted me paga el 35%, pues eso genera un impacto muy importante porque también debemos analizar cuántas entidades hay en la zona franca y qué impacto pudiese generar en ellas, ¿no? Entonces esto pasó los debates que ustedes se puedan imaginar y al final así está el proyecto. Y acá también hay que aclarar un tema, pues esto está sujeto obviamente a un decreto reglamentario para que se identifiquen otros aspectos relacionados con ella. Pero hoy el proyecto de ley está de la siguiente forma. Todos los ingresos que usted perciba a través de la generación de exportación de bienes y servicios, usted me lo va a tributar al 20%. Al 20%. Y los demás, usted me los va a tributar al 35%, ¿de acuerdo? Entonces usted tendrá que hacer dividir o clasificar sus ingresos para saber cuál es la tasa de tributación de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? También hay que decir que se da todo un año, es decir, esto no aplicará el año 2023, como indica el proyecto de ley, sino aplicará el 1 de enero del año 2024. Por eso también, inclusive en ese año, supongo que debe haber un decreto reglamentario para que pues se llega un poco más de cómo va a ser el proceso y también la transición para las entidades que obviamente esperan una tarifa del 20% para la generación de todos sus ingresos. Bien, esos son como las grandes excepciones a una regla de tributar al 35% más allá de un tema del régimen simple de tributación que ya nos hablará Edgar Castañeda. ¿Bien? Pero llega un tema totalmente nuevo. Esto no... un poco lo que te está diciendo es, mire, tenemos entidades estatales al 9, tenemos hoteles, tenemos editoriales, tenemos zonas francas, pero también hay muchas entidades que tienen algo que se llaman rentas exentas. Y es que la utilidad que genera una operación, pues no está grabada, usted no paga impuesto. Por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, en las constructoras, la vivienda BIS, ¿no? Usted sabe que por los proyectos de vivienda BIS, usted tiene una renta exenta, sobre ella no tributa. Entonces, si uno hace un comparativo, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que son constructoras, usted hace un comparativo de cuál es la tasa efectiva de tributación, usted dirá, la cantidad X porcentaje de mis proyectos son renta exenta, los otros tengo renta gravable, y usted calcula esto sobre la utilidad contable y eventualmente le da una tasa de tributación menor al 35, repito, por rentas exentas. Entonces, acá lo que se dijo fue, bueno, pues definamos un criterio, un parámetro, y es, nadie me va a tributar
a una tarifa depurada, y hago la salvedad depurada porque eso hay que hacerlo aritméticamente, menor al 15%. ¿De acuerdo? Nadie me va a tributar una tarifa menor al 15%. Y esto obliga a todas las sociedades que anualmente yo sugiero cuando usted hace su renta y su conciliación fiscal, que haga el cálculo de la tasa de tributación depurada, que es obligatorio, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a hacer, qué va a hacer esto? Y me excusarán de pronto si llego un poco al tecnicismo, pero usted se da cuenta de todas las fórmulas que hay acá. Usted va a coger algo que es el impuesto depurado. Este impuesto depurado no va a ser nada diferente al impuesto de neto de renta, el de su declaración de renta, con una depuración muy sencilla. Súmele los descuentos tributarios para que haga un efecto de negativo positivo y réstele impuesto de renta sobre rentas pasivas. Es decir, coja un impuesto, un impuesto neto de renta relacionado directamente por la actividad sin descuentos tributarios y rentas pasivas. Y a eso usted lo va a dividir, doctores, y eso usted lo va a dividir sobre todo esto que está acá. Esto se llama utilidad. Uno pensaría que es utilidad fiscal o utilidad contable, pero ninguna de las dos. Quiero también entender que hay un trabajo adicional. Ahora tenemos una utilidad que la vamos a llamar utilidad depurada. Repito, no es utilidad contable, no es utilidad fiscal, es un remix entre las dos, es la mitad. ¿Por qué? Porque la utilidad depurada parte de cuánto fue su utilidad contable, y a esa utilidad contable hágale una depuración. Esa depuración es eliminar algo que en materia contable y fiscal se llaman diferencias, técnicamente diferencias permanentes. Diferencias permanentes que aumentan la renta líquida, ingresos no constitutivos, ingreso por método de participación, ganancia ocasional, rentas exentas y compensaciones. Pues si bien nuestro objetivo en esta conferencia, que es un poco más gerencial, no es quedarnos en el cálculo aritmético y definiendo cada uno de estos conceptos tal vez un poco más técnicos, lo que sí es muy importante en materia gerencial y evaluando los impactos de cada empresa y los colegas también que nos acompañan, es decir, miren, tenemos una tarea adicional. Nosotros todos los años debemos evaluar cuánto va a ser la tasa de tributación depurada. Y una pregunta que sin lugar a dudas aplica para el área contable es, ¿esto me va a impactar? ¿Va a hacer que yo pague un mayor impuesto? ¿Y qué debemos tener en cuenta? Nosotros debemos preguntar que la tasa de tributación depurada de nuestras compañías sea mayor o igual al 15%. Porque si en este cálculo aritmético mayor o igual al 15%, si es menor al 15%, repito, usted tendrá que tributar la diferencia. Tendrá que tener un mayor tributo. ¿Eh? Que si esto nos puede aplicar, bueno, acá hay un poco, digamos, de la parte teórica de cómo hacerlo en los individuales, separados, etc. ¿Para quiénes no les va a aplicar esto? Para que lo tengamos en cuenta. Entidades que sean CESE, que se constituyan como zonas económicas sociales especiales, que sabemos que tienen una tarifa diferencial. Empresas en las cuales el Estado tenga más del 90% de participación y en contratos de concesión y asociaciones públicas privadas. Estas son las únicas tres excepciones. Si usted no está ahí, le aplica esta tasa de tributación depurada. Ahora, en el proyecto de ley dice, va a aplicar a todas las entidades del artículo 240 y 241. ¿Qué quiero decir? Que esto de tasa de tributación depurada también va a aplicar a las zonas francas, ¿de acuerdo? A las zonas francas. Hicimos dos casos analizando en primera instancia clientes de nosotros. Y acá hay uno. Por ejemplo, una compañía, doctores, que se dedica a la construcción y tiene en promedio el 60% de sus ingresos se generan a través de rentas exentas de construcción de vivienda BIS, por eso acá la renta exenta es tan grande, pero esta empresa tiene otro impacto y es que tiene una cantidad de diferencias permanentes, ¿no? Entonces, hay factores que hay que analizar. Si usted tiene una cantidad exorbitante de renta exenta por sus proyectos, pero posiblemente no tiene diferencias permanentes, es posible que su tasa sea mayor a 15. Pero si se concentra una gran cantidad de sus diferencias permanentes y adicional tiene renta exenta, es muy probable que esto le aplique. En este caso, doctores, lo hicimos basado en información histórica. El impuesto neto de renta de esta empresa era 22 millones.
Cuando hicimos el cálculo, la tasa de tributación depurada le daba el 9%. ¿Qué conlleva esta empresa? Que tiene que pagar la diferencia. Sí, obviamente persiste las mismas cifras para los siguientes años. ¿Cuánto va a ser la tasa de tributación adicional? 20 millones. Entonces, es un impacto que no podemos dejar ahí hasta el momento de pagar. Es un impacto que usted ya puede ir cuantificando, inclusive en este momento, relacionado con la información histórica de la compañía. Ahora, hablemos de una empresa que no tiene gran cantidad de beneficios como rentas exentas ni diferenciales en tasa, ¿no? Que es otro elemento, y que no hay una cantidad exorbitante de diferencias permanentes. Entonces, estamos hablando de una empresa que se va a dedicar a la construcción y fabricación de plástico. Hicimos el cálculo aritmético para evaluar qué impacto tenía y no, la tasa de tributación depurada de esta empresa es 34%. Entonces, pues, doctores, como repito, pues en este caso, este tema de la tasa de tributación depurada no le va a afectar. Entonces, tampoco es que le afecte a todas las empresas, pero la tarea sí hay que hacerla y es tener desde este momento la tranquilidad de que su tasa va a ser mayor al 15% y que pues esto no va a tener ningún impacto a mediano plazo. Vamos para el siguiente. Hasta ahí un paréntesis pequeño. Lo hablábamos, acá hay algunos colegas, amigos y clientes, y hablábamos de un tema que le puede afectar financieramente en su empresa y es el impuesto diferido. Estoy hablando de una cantidad de tarifas que cambiaron, ¿no? Hablamos de una tarifa del 9, de una del 15, de una del 20, de una tasa mínima de tributación depurada, pero no se les olvide algo, doctores, y es que en las empresas se calcula algo que se llama el impuesto diferido. Y el impuesto diferido siempre se calcula con la tasa del año o de los años siguientes. Entonces, nosotros estamos hoy inmersos a una cantidad de tarifas en las cuales hay que determinar cuál va a ser la tarifa del otro año y a través de esa tarifa usted va a recalcular su impuesto diferido. No me voy a adelantar un poco con el profesor y Edgar, van a ver todo el tema de ganancia ocasional y van a ver que aumentó la tarifa de ganancia ocasional. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen inmuebles que tributaban a ganancia ocasional, este año hay que hacer el cálculo del impuesto diferido con base a la nueva tarifa. Y eso posiblemente les va a afectar porque va a aumentar el pasivo y les va a afectar el gasto o les va a afectar el patrimonio. Si usted sabe que sus tasas de tributación, basado en lo que está viendo conmigo y va a ver con el profesor Edgar, van a cambiar, repito, el impuesto diferido no del otro año, sino de este año va a cambiar. Y eso, sin lugar a dudas, le va a generar un impacto importante por diferencias de tasa. Muy bien. Acá hay otro tema y es que hay algunos límites en algunos beneficios, descuentos tributarios, deducciones, rentas exentas e ingresos no constitutivos. Y te dice, los que te voy a decir acá que son algunos beneficios, te los voy a limitar. Un poco lo que pasaba cuando César explicaba el tema en personas naturales que limitaban beneficios, acá pasó también. Le dice, estos beneficios que yo le voy a decir no pueden superar el 3% de su renta líquida ordinaria. Y le va a decir el cálculo. O sea, acá esta norma tiene mucho cálculo aritmético que de una u otra forma parece interesante porque no deja nada subjetivo, sino es, mire, coja sus deducciones, coja su renta exenta, coja su ingreso no constitutivo y a eso multiplíquelo por su tasa de tributación. Regla general, 35%, ¿no? Ahora, súmele los descuentos tributarios y punto. Eso no puede ser mayor al 3% de su renta líquida. Si es mayor, usted pague la diferencia. Y dice en el proyecto de ley, en el formulario yo le voy a incluir una casilla en la cual usted tiene que pagar la diferencia. ¿Bien? No voy a entrar más a detalle, inclusive doctores, para esta información con mucho gusto las podemos compartir. Aquí está, digamos que las excepciones, porque no todos los descuentos están limitados, no todas las deducciones, no todas las rentas exentas, son algunas de las que usted está viendo en este caso. ¿Bien? Hablemos de algunos otros impactos y cambios generados para personas jurídicas. ¿Bien? Lo primero que vamos a ver es siempre en negrilla qué tema estamos hablando. Este es el artículo del proyecto de ley que va a modificar un artículo de una norma del estatuto tributario, de una norma específica. Muy bien. Primer elemento. Definir
exclusivamente en el estatuto que no serán contribuyentes de renta los resguardos y cabildos indígenas, las asociaciones de cabildos indígenas, ¿de acuerdo? Entonces, ellos no van a ser contribuyentes del impuesto a renta. Primero, hablemos de ingresos no constitutivos. ¿Qué trae esta reforma? Primero, se disminuye el ingreso no constitutivo de ganancia ocasional en la utilidad en venta de acciones, pero que cotiza en bolsa, ¿de acuerdo? Las acciones cotizan en bolsa, tenía un ingreso no constitutivo del 10%, va a quedar en el 3%, ¿de acuerdo? Entonces va a disminuir el ingreso no constitutivo. Costos y deducciones. Si usted está en el sector del cultivo de papa, la norma le dice, usted va a suponer o va a estimar, como le dice la norma, va a presumir que el 30% del ingreso es relacionado con costos de mano de obra, ¿de acuerdo? Entonces, de una vez define un porcentaje. Ese porcentaje está claramente definido para tomarse eso como una deducción relacionado con el ingreso en el cultivo y venta de papa. Una gran modificación que seguramente va a tener un gran impacto en muchas compañías es la modificación del artículo 115. El primer elemento es todo lo que tiene que ver con regalías. ¿Bien? Todo lo que tiene que ver con regalías. Acá dice, las regalías que trata el artículo 260 y 361 de la Constitución Política no serán deducibles del impuesto de renta ni ganancia ocasional. Y es tan claro que le dice, ni podrán tratarse como costos y gastos de la respectiva empresa. ¿De acuerdo? En todo lo que tiene que ver con regalías de activos no renovables, que es un poco lo que nos dice acá en la Constitución Política, pues no van a ser deducción, no van a ser deducción. Otro elemento, el ICA. Todo contribuyente del impuesto de renta tenía un beneficio importante y es que el ICA, que el impuesto de industria y comercio que usted paga, podía coger acá en el impuesto de renta y llevarlo como algo que se llamaba un descuento tributario. Descuento tributario que en algún momento era del 50%, se esperó que pasase al 100%, pero lo que va a hacer esta reforma, ¿no? Este proyecto de reforma es eliminar el descuento tributario del ICA. ¿Qué quiere decir esto? Que el ICA que usted pague en el periodo gravable podrá ser llevado solo como descuento como deducción, escúcheme, pero no como descuento tributario. Esto realmente tiene un efecto directamente relacionado con pagar más impuestos, o sea, porque aritméticamente es así, ¿no? Y yo creo que acá es limitar un poco algunos beneficios que se tenían, o más bien, algo que eventualmente uno sabía, pero que no estaba tácito, y es que hay algunos desembolsos que se hacen desde las compañías que no tienen relación de causalidad, sin embargo, en algunos casos se llevaban como deducciones, que, repito, aunque no tiene relación de causalidad, tampoco había un artículo específico que lo dijese. Y miren ahora cómo quedó este artículo. En las empresas no podrán descontar, que es lo que dice acá, no podrá ser deducible del impuesto de renta los pagos, afiliaciones a clubes sociales, gastos laborales de personas de apoyo a la vivienda u otras actividades ajenas a la actividad productora de renta, gastos personales de socios, partícipes, accionistas, clientes y fundaciones. ¿Cuántas entidades pudiese uno entender que a través de algunos de esos elementos era una de las formas en las cuales se pudiese entender que usted planeaba, ¿no? ¿Cómo bajamos esa renta líquida? ¿Qué otros gastos podemos asociar relacionados con algunas actividades de los socios, empleados y demás? Pues miren, este artículo quedó tácito y es un tema muy importante a evaluar para el otro año, ¿no? ¿Hasta qué punto esto le puede tener impacto a la compañía? Saber qué más impactos tenemos en personas jurídicas. La tarifa de impuesto de dividendos de las sociedades extranjeras va a aumentar del 10 al 20%, ¿de acuerdo? Del 10 al 20%. Y tal vez uno que, pues no sé qué tan aplicable sea en la realidad, pero se definió un párrafo en el cual le dice, mire, usted paga el 35, ¿cierto? Como regla general. ¿Usted quiere pagar más? Bueno, pues yo le voy a aceptar que usted pague más impuesto de renta. Entonces lo que le voy a decir es que se va a adicionar que usted puede hacer un aporte voluntario al impuesto de renta. Entonces, sencillamente lo permitimos que usted haga un aporte adicional, pero ese valor que usted pague adicionalmente no podrá ser tratado como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y tampoco el valor que usted pague adicional no le va a dar ningún beneficio tributario.
Vamos para el siguiente. Descuentos tributarios. Este descuento tributario específico es el que está relacionado con la investigación y desarrollo y tecnología e innovación. Esto tiene un descuento tributario que inicialmente estaba en el 25%, va a pasar al 30%. Esto tiene unas reglas, ¿no? Esto tiene que tener una aprobación del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios de Ciencia y Tecnología, pero pues aumenta el porcentaje. Este ya, ok. Listo, doctores. Eso es en materia de persona jurídica. Vamos a otro elemento y es impuesto al patrimonio. Se vuelve a crear un impuesto al patrimonio que siempre ha existido desde impuesto a la riqueza o como quisiese llamarse, y es gravar el patrimonio, en este caso, de las personas naturales, al cual a mi percepción personal no estaría de acuerdo porque usted no puede definir si ese patrimonio genera o no genera riqueza. Porque si su patrimonio genera riqueza, usted está pagando esa riqueza a través de su declaración de renta persona natural. Eso quiere decir que si usted tiene un patrimonio y lo tiene, por ejemplo, arrendado, usted tiene un ingreso. Y sobre ese ingreso usted declara, que fue lo que vieron con César Anzola, que sobre ellos usted tiene que declarar. Pero si ese patrimonio es productivo, usted paga sobre lo que genera y sobre lo que tiene. Ahora, es como una regla de cual si usted tiene patrimonio, usted tributa, ¿no? Estamos hablando de patrimonio mayor a 3.000 millones. También es un tema a destacar, pero repito, si te genera alguna riqueza, no tendrías una doble tributación relacionada con el mismo bien, ya sea a través de la riqueza y a través del bien que genera esa riqueza. Pues así quedó, ¿no? Entonces lo primero es, ¿para quién aplica? Inicialmente para personas naturales. ¿Cuál es el hecho generador? Si el 1 de enero de cada año, porque lo segundo que hay que contemplar es que este impuesto al patrimonio no quedó solo para 2, 3 años, sino porque por el momento es un nuevo impuesto que se va a mantener, va a ser permanente. El 1 de enero de cada año usted va a ver su patrimonio. Y si su patrimonio supera 72.000 VTs, ¿qué es patrimonio? Activos menos pasivos. Entonces acá estoy abriendo un Excel rápidamente. Dice, hecho generador, 72.000 VTs, ¿no? Habíamos hablado que la VT para el otro año ya tenemos 42.402. Si usted el otro año, sus activos menos sus pasivos, le da este valor, 3.053 millones, usted tiene que, se cumple el hecho generador y usted deberá tributar o presentar su declaración de patrimonio. No necesariamente deberá pagar, ¿de acuerdo? No necesariamente deberá pagar, pero sí tendrá que tributar. Muy bien. Repito, esto escoja sus activos menos sus pasivos. ¿De acuerdo? Listo, sigamos. Pero, aunque usted tenga que tributar, hay que hacer una depuración de su base gravable. Es decir, cuando usted va a pagar el impuesto, usted no va a coger activo menos pasivo. Usted va a coger activo menos pasivo, pero podrá excluir las primeras 12.000 VTs de la vivienda de casa habitacional, vivienda o apartamento habitacional. Eso quiere decir, vamos a ver cuánto es 12.000 VTs. Denme un segundo, por favor. Listo, doctores. Entonces, vivienda habitacional. Me dice que son 12.000 VTs. 12.000 VTs. Estamos hablando que esto basado en la VT de hoy, nos está hablando de máximo 508. No es 508, dice lo máximo. Si su vivienda habitacional es de 300 millones, usted podrá descontar 300 millones. Y hay un jueguito adicional que sencillamente lo voy a mencionar y es que hay que tener cuidado, doctores, si usted le aplica este impuesto al patrimonio relacionado con las acciones. Porque si usted tiene acciones en compañías que no cotizan en bolsa, tendrá que tributarlas no al valor que usted compró, sino que tendrá que hacerlo al menor entre el valor que usted compró, que es el costo fiscal, pero ajustado a un artículo del Estatuto Tributario, que es el artículo 73. ¿Qué dice ese artículo 73? Que usted tiene que coger el costo y le va a dar una tabla.
y de acuerdo al año que usted lo compró, tiene que multiplicarlo. Es como un ajuste vía inflación del elemento. Si usted tiene, por ejemplo, acciones en una empresa por allá del año 2000, usted tendrá que coger el valor de la acción y multiplicarlo aproximadamente por el 2.4. ¿Qué pasa si usted lo multiplica por el 2.4? Que pues usted lo va a ampliar o lo va a presentar su declaración a un 240 más. Y 240 más va a hacer que va a subir sus activos, va a subir su patrimonio líquido y esto pues, eventualmente podrá jugarle en contra. La norma dice, para las acciones que no coticen en bolsa, obligatoriamente usted las va a presentar para su impuesto al patrimonio al menor, escúcheme, entre el costo fiscal reajustado al artículo 73 y el valor intrínseco. Que el valor intrínseco es, coja, doctores, el patrimonio por su porcentaje de participación. Será al menor de los dos. Y si tiene acciones que cotizan en bolsa, va a ser el promedio de cotización del año o el tiempo en el cual usted tuvo esas acciones. Hemos hecho varios análisis, doctores, con algunos clientes y aunque es posible que muchos estén acá inmersos, la tasa realmente de tributación al final no es tan grande. Va a quedar así. Va a quedar una tarifa del 0 hasta el 1.5 hasta el año 2016 y desde el año 2017 va a quedar del 0 al 1%. Yo ya voy finalizando, pero doctores, quiero que hagamos acá un escenario muy pequeño. Entonces, este es un contribuyente y este es el patrimonio. Yo voy a pasar esto a un Excel y vemos cuánto es el impacto para este contribuyente que tenemos acá. Muy bien. Entonces, miren lo que tenemos acá. Tenemos un contribuyente que tiene en total de sus activos 6.955 millones, ¿ok? 6.955 millones es el total de sus activos. Tiene una casa habitacional de 700, que ya sabemos que yo puedo disminuir hasta 12.000 VTs. Tiene una finca, tiene acciones, tiene vehículos, etcétera, y tiene deudas. Para saber si usted le aplica, no es el activo, sino es el activo menos el pasivo, lo que llamamos patrimonio bruto. Esta empresa tiene un patrimonio bruto, de 5.815 millones. Si ustedes se dan cuenta, pues el hecho generador es 3.053. Entonces, primero, le aplica. Segundo, mire que la casa habitacional de este contribuyente es de 700 millones según lo vimos. 700. Pero él podrá descontar hasta 12.000 VTs, hasta 508. Entonces, primero, si me supera los 3.000 millones, tengo que presentar. Para pagar el impuesto, primero usted quita casa habitacional hasta el monto establecido. Segundo, ya me quedó mi base gravable. ¿Qué vamos a hacer con mi base gravable? Lo voy a llevar a la tarifa. Entonces vamos a irnos a esta tarifa que está acá. Muy bien. Y vamos a hacer el cálculo. Entonces, para hacer el cálculo, lo primero que le dice es, coja su base gravable, que la tengo acá, y pase la VTs. Entonces yo voy a coger esta base gravable y la voy a pasar a VTs. Entonces voy a coger esto, lo voy a dividir en la VT. Y voy a definir en qué rango estoy. Yo estoy en el segundo rango porque es mayor a 122.000 VTs. Tengo 125.000 VTs. Y acá me dice sencillamente el cálculo que voy a proceder a hacerlo. Dice, coja la base gravable que tengo acá, abro paréntesis, réstele las 122.000 VTs. Y esto, por favor, usted lo va a multiplicar por el 1%. ¿De acuerdo? Por el 1%. Después de tener esto acá, doctores, usted le va a sumar 250 VTs. Y ese es el impuesto. Claro, el impuesto en VTs. Entonces cojo esto y lo vuelvo a multiplicar por la VT. La VT que está acá arriba. Y este contribuyente tiene un impuesto al patrimonio de 11 millones. ¿De acuerdo? 11 millones. ¿Cuánto realmente está tributando este contribuyente? Porque recuerde que el total de sus activos menos pasivos es importante. Son 6.995 millones. Si yo cojo el impuesto al patrimonio que me acaba de dar y lo divido sobre sus activos menos sus pasivos, que está acá, 5.800,
Esto en porcentaje me da 0,2. La tasa en la cual este contribuyente está tributando no es que sea el 1%. El 1% es para hacer el cálculo aritmético. Pero lo que usted va a pagar con respecto a su patrimonio, doctores, si ustedes se dan cuenta, le da el 0,2%. Entonces, al final, la tasa de tributación no es tan alta como pues ha pasado en otras reformas con base al impuesto al patrimonio. Finalizo con esto, doctores, y es, acá tengo otro contribuyente. Voy a pegarlo acá abajo y vamos a hacer exactamente el mismo cálculo aritmético. Acá tenemos otro contribuyente, el cual, miren, el patrimonio a duras penas superó el hecho generador. El activo menos el pasivo son 3.150 millones. 3.150. Y mire que la casa habitacional, yo me descuento la casa habitacional que tengo hasta el monto establecido. Este contribuyente de su casa vale 350. Entonces no me puedo disminuir los 500, son los 350 y la base gravable me da 2.800. Nuevamente, doctores, mire lo que voy a hacer. Voy a coger esto y lo voy a ir en la VT. ¿Y cuánto me da? Esto me da 66.019. Cojo estos 66.019 y los llevo acá a la tabla. Y mire que está acá, doctor. Entonces, este contribuyente que a duras penas superó el límite, pero que tiene casa habitacional, no me va a pagar. No va a pagar. Porque dice que si usted tiene hasta 72.000 VTs, usted no paga ningún impuesto. ¿De acuerdo? Usted no paga ningún impuesto. Entonces, repito, ¿qué tan gravoso es? Hay que hacer el cálculo, pero a menos que usted tenga un tema de acciones, principalmente que no cotizan en bolsa, que hay que analizarlo, pues el impuesto al patrimonio no va a ser tan gravoso. Finalmente, un tema que también sé que para varios clientes que tenemos del sector, desde inmobiliarias, desde el sector de la construcción, puede tener un impacto muy importante, es el impuesto al timbre. Además, porque digamos que de él quedó así tácitamente y es, usted va a pagar un impuesto adicional que se va a llamar un impuesto al timbre. Y esto está relacionado con la venta del inmueble. Si la venta del inmueble es entre 0 y 20.000 VTs, usted no paga. Si es entre 20.000 y 50.000 VTs, usted va a pagar el 1.5 y acá nuevamente le dirá cómo hacer el cálculo aritmético. Y si es mayor a 50.000 VTs, usted va a pagar el 3%, ¿de acuerdo? El 3%. Entonces también es un impacto o yo creo que es una variable que hay que analizar si eventualmente desde su operación usted tiene algún tipo de comercialización, ya sea desde la construcción o simplemente con comercialización de bienes inmuebles. ¿Listo, doctores? Esos eran los temas que teníamos, o una parte de los temas que tenemos en materia de persona jurídica, impuesto al patrimonio y impuesto al timbre. Entonces, doctores, le voy a dar paso a mi socio Edgar para que nos siga hablando de otros aspectos que están relacionados con la reforma tributaria. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos y gracias por estar acá. Bienvenidos todos clientes, ya nos conocemos seguramente de larga data por acá. Bueno, siguiendo con nuestros colegas o con mis socios, yo solo quiero recordarles que ITGS es una organización que se dedica al tema de asesorías tributarias, revisorías fiscales y en general todos los temas con las ramas contables de auditoría financiera, auditorías tributarias, etcétera. Digamos que en general es a eso a lo que nos dedicamos. Ahora mismo voy a hablar de un par de temas. Digamos que, pues, como tenemos nosotros algunos temas simplificados, yo voy a hablar de 4 temas en general, pero digamos que voy a simplificar cada uno de los elementos para efectos de dar cumplimiento con las agendas y con el tiempo de cada uno de ustedes. Lo primero que vislumbramos acá es, voy a hablar de las ganancias ocasionales. Y lo primero que voy a hablar de las ganancias ocasionales es necesariamente la disminución en la ganancia ocasional que se deriva de los seguros de vida, y esto es algo que le pega directamente a las personas naturales. Como un poco lo han venido observando los socios, esta reforma tributaria es jalonada en principio por las personas naturales. Ya César habló al principio de algunos impactos directamente en la renta
Andrés habló de otros impactos en el impuesto al patrimonio, un impuesto que es menos gravoso que los anteriores. Y ahora yo voy a hablar de las ganancias ocasionales también de esas personas naturales, toda vez que, fíjese que tenemos unas, a ver, la ganancia ocasional sigue con el mismo concepto, es el mismo elemento de ganancia ocasional. El artículo 300 nos va a decir que es ganancia ocasional aquello que se venda y haya estado en el activo fijo más de 2 años. Pero también tenemos otros elementos en ganancias ocasionales, como seguros de vida, como donaciones, herencias, legados, etcétera. Y estos, digamos que el concepto no cambia, lo que va a cambiar un poco es primero tarifa y dos, límites en rentas exentas. Las rentas exentas no se eliminan en las ganancias ocasionales, pero sí lo que va a lograr es disminuir los límites o las rentas exentas que podían imputarse a estas ganancias ocasionales. Y la primera que sufre un cambio importante en esto que todavía es un proyecto, unos textos conciliados, como por allá le oía a César, pues para nosotros, o sea, no entendemos por qué no ha salido firmada la reforma, ¿no? Una reforma que ha sido un poco accidentada, ¿no? Digamos que por el estilo político del actual gobierno, pues es una reforma que llegó con muchos, digamos que con muchos contras, ¿no? Esperando 25 billones de pesos, hoy alrededor de 18, 19 billones de pesos. Entonces, por ahí digamos que hay un tema importante que hay que revisar de por qué no habrá salido y bueno, digamos que la modificación que ha sufrido ese presupuesto. Disminución, entonces en el seguro de vida, pues significa que quienes vayan o estas personas naturales que reciban un seguro de vida, pues van a tener una tributación superior. Estamos hablando de una disminución del 60% de esta renta exenta. Luego, si es un valor importante y si es un tema bastante importante y nuevamente se le traslada esta tributación a esa persona natural. Perdóneme tanto texto en este, yo rápidamente se lo quiero explicar de esta manera y es la disminución que nosotros tenemos acá, la disminución que podemos ver en las rentas exentas ya de las personas naturales cuando reciben, por ejemplo, herencias, legados o donaciones. La primera es esta de acá. Hay una disminución importante, sobre todo en la renta exenta de cuando se recibiesen la casa de habitación, la casa de habitación del causante. Me explico. Antes cuando, digamos, moría mi madre, mi padre, me dejaban una casa de habitación, yo podía llevar o podía tomar como renta exenta hasta 7.700 VTs. Hoy el beneficio aumenta porque pasa de 7.700 VTs a 13.000 y le quitan el título de vivienda urbana y simplemente le dice vivienda de habitación de propiedad del causante. Yo creo que aquí mejoraron esa renta exenta, ampliaron el beneficio, pero lo contrario pasa de ahí para abajo. Entonces, este beneficio se traslada, ese beneficio de renta exenta aplicada a la ganancia ocasional, se va a trasladar necesariamente para la casa de habitación. Y digamos que desde esa perspectiva, pues es absolutamente maravilloso. Pero las demás rentas exentas hacia adelante sí sufren un cambio particular. Y ese cambio particular, pues se va a dar necesariamente en las rentas exentas. Fíjense acá, perdónenme. El siguiente elemento da cuenta de que teníamos 7.700 VTs para otro inmueble, ahora pasa a 6.500 VTs. Teníamos 3.490 VTs por otras asignaciones que se dieran en las donaciones. Ahora vamos a tener únicamente, perdónenme que dejé de compartir. Ahora vamos a tener únicamente 3.250 y se disminuyen. Fíjese cómo juega un poco la reforma tributaria en este caso, y es disminuir las rentas exentas con excepción del primer numeral, disminuir esas rentas exentas que era donde nosotros quienes hacíamos o los hacedores directamente del impuesto, pues era quienes podíamos nosotros, digamos que usar y echar mano para disminuir esas ganancias ocasionales. Entonces, digamos que en este sentido importante poder determinar que esas ganancias, pues técnicamente van a aumentar en su pago de impuestos sobre la renta y complementarios.
Seguimos con las ganancias ocasionales, ¿sí? Y aquí básicamente tenemos una disminución. Y esto sí va a tener un efecto, y yo creo que sobre el ciudadano de a pie, bueno, no todos los ciudadanos de a pie, pero fíjese que va a suceder. Cuando nosotros teníamos un inmueble en la casa de habitación, perdóneme, cuando yo tengo mi casa de habitación en la venta y se haya tenido más de 2 años, pues esto es una ganancia ocasional. A esa ganancia ocasional usted le podía imputar una renta exenta, ¿ok? Esa renta exenta hasta el año gravable 2022 es de 7.500 VTs. A partir del 2023 será de 5.000 VTs. También hay una disminución y esto es en cuanto a la utilidad en la venta de casa de habitación. Si esto lo ponemos en pesos, pues hoy tenemos una VT de 38.308, debe ser 38.308. Y luego vamos a tener una VT de 42.412, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesariamente, fíjese que hay una disminución en la renta exenta en la utilidad. Esto para efectos de la utilidad. Y claro, esto sí puede suceder mucho porque es que muchos contribuyentes tienen sus activos únicamente al costo fiscal y nunca le hicieron un reajuste del artículo 70 y el artículo 72, pues ese avalúo está muy bajito y no tuvieron el tiempo para planear con el 73. Seguramente se quedaron con ese costo fiscal por allá del artículo 67 y luego entonces tienen un valor muy pequeñito en su activo y al momento de venderlo, pues necesariamente va a generar una utilidad importante. Y esa utilidad, pues claro, fíjese aquí que tenemos una disminución de la renta exenta. A mí sí de golpe me parece que debió quedar ese con 7.500 o incluso mejorar esa renta exenta en esa ganancia ocasional. Pero bueno, acuérdense que estas son reformas netamente fiscalistas. Muy bien. Luego vamos a tener tarifas de ganancias ocasionales, ¿ok? Tenemos tarifas de ganancias ocasionales que llegan al 15% y el de personas naturales también al 15%. Eso quiere decir que nosotros tenemos lo que desde que salga, bueno, pues la reforma tributaria seguramente ya va a ser sancionada, esperemos que sea pronto, pero tenemos lo que queda de este año para, digamos que entregar todos esos elementos o esos activos que nosotros íbamos a entregar en ganancia ocasional. Es este el momento de nosotros poder entregar esos elementos en ganancia ocasional para poder conservar la tarifa del 10% para el año grabable 2022 y que usted proyecte ya el 15% para el siguiente periodo. Si usted, cliente, tiene que vender inmuebles o si usted no ha escriturado un inmueble en la venta que le va a generar ganancia ocasional, hágalo este año para que la ganancia ocasional sea del 10 y no sea del 15%. Entonces, tenemos, lo que nos restan son 25 días para planear esa venta de esos inmuebles que quedara ojalá en el año grabable 2022 para efectos de la determinación con un porcentaje inferior de esa ganancia ocasional. Entonces creo que también es el momento para que ustedes puedan concebir y revisar ese tema. Para ambas, digamos que cambia todo este tema de las ganancias ocasionales. Eso como un elemento de ganancias ocasionales elemental y en principio. Luego viene otro que fue un tema bastante controvertido, es el régimen simple de tributación. Y de golpe nosotros acá tenemos algunas compañías que pertenecen al régimen simple. Y la primera noticia, lo primero que yo les tengo que decir es que es muy beneficiosa la reforma con el régimen simple de tributación, ¿ok? Se ha vuelto muy benéfica frente al régimen simple de tributación, con excepción de las actividades de consultoría y de servicios profesionales, como es el caso de ITGS, como es el caso de un par de abogados que hay acá. Para ellos, digamos que el tema no es tan chévere porque ya vamos a ver cómo en principio nos sacaron del régimen simple de tributación, luego nos volvieron a traer al régimen simple de tributación y bueno, pues por ahí un poco empieza el tema a decir, es que a nosotros los del régimen, los de
los servicios ordinarios, fíjese acá lo de los servicios de profesiones liberales, nos dejaron todos los contribuyentes pueden irse al simple cuando tengan ingresos hasta 100.000 VTs, es decir, 4.200 millones de pesos. Perdóneme, 4.200 millones de pesos. Sin embargo, para nosotros quienes somos consultoría, para quienes hacemos este tipo de asesoramientos, podemos ir máximo hasta 12.000 VTs. Eso quiere decir en perspectiva lo siguiente. Cualquier contribuyente diferente a las profesiones liberales, si tiene hasta 4.200 millones de pesos, puede irse al régimen simple de tributación. Pero quienes presten servicios profesionales solo cuando tengan hasta 500 millones de pesos de ingresos anuales. Entonces, la diferencia sí es bastante importante. No nos sacan del simple, pero sí nos sacan del simple. Es una manera de significar que nos incluyeron únicamente por principio de igualdad frente a la Constitución Política de Colombia, pero nos disminuyen esa base. Desafortunados para quienes estábamos en el régimen simple de tributación y no podemos volver por el monto que se haya colocado en esos ingresos. Siempre nosotros habíamos dicho, y digamos que eso se lo habíamos aconsejado, se lo aconsejaremos hasta este año a los clientes que están en el simple, y nosotros le decíamos, hombre, que si tengo que hacer nómina electrónica, que si tengo que hacer documento soporte para los no obligados a facturar, pues lo que nosotros siempre le hemos dicho al cliente del simple es, hombre, pues usted no tiene ningún problema con el soporte porque, pues, ¿cuál es el efecto de no tener el soporte de nómina electrónica o de documento soporte electrónico? Pues que usted no podía llevar como deducible del impuesto de renta y complementarios ese elemento. Y pues entonces uno decía, pues yo no tengo costos y deducciones, yo no necesito eso, no hay ningún problema, y hasta ahí 2022 y acabó el tema y ya está. ¿Qué hace esta reforma tributaria? Esta reforma tributaria dice, bueno, debe contar con inscripción en el RUT, siempre ha debido contar, pero adicionalmente coloca este inciso acá que dice, y con todos los mecanismos electrónicos de cumplimiento, firma electrónica y factura electrónica o documentos equivalentes electrónicos. Entonces ya está siendo mandatorio que todos los contribuyentes del régimen simple de tributación tengan que tener documentos electrónicos. Y está bien, yo creo que pues al final no los hacíamos, pues los que estábamos en el simple y no teníamos ningún problema. Pero también está bien en aras de, por ejemplo, tener una factura de venta frente a la retención, frente al impuesto de renta y complementarios. El profe César hablaba de la factura en la renta, y es que si tú no has presentado tu impuesto de renta, eres omiso en el impuesto de renta, pues a los 2 meses te va a llegar una factura te va a llegar una factura en un tiempo con el impuesto de renta y tú tienes 2 meses para decir si estás o no estás de acuerdo y cómo alimentar esa factura con la declaración de renta. Pues eso se va a alimentar necesariamente con todos los documentos electrónicos que hiciéramos nosotros. Entonces, digamos que tiene mucho sentido y le da sentido no solo al impuesto de renta, sino a la tributación a nivel nacional. La evasión principal en el país se da por impuestos sobre las ventas. Recuerde que Colombia está perdiendo alrededor de 30 billones, entre 30 y 40 billones, no hay una cifra exacta, por evasión, ¿ok? Luego, entonces, si nosotros hacemos que todos los simplistas vuelvan a los documentos equivalentes electrónicos, luego entonces eso significa que hay mucha más información para la autoridad tributaria y poder un poco cerrar los espacios para las evasiones que existen tanto en Colombia, pues es que 30 o 40 billones de pesos es una reforma tributaria muy ambiciosa. Entonces, digamos que si nosotros pudiéramos llegar a eso, está bien. Bienvenido, enhorabuena que se haya tenido este tema de los documentos electrónicos. ¿Listo? Muy bien. Modificaciones en el régimen simple de tributación, sí, muy importantes. Disminuyen las tarifas, el primer grupo del régimen simple de tributación es el grupo más, digamos que más importante.
porque son los que no van a ser responsables del impuesto sobre las ventas. Se le disminuye la tarifa. En todo caso, fíjense acá, las tarifas se disminuyen. Siempre ese es con un beneficio muy fuerte a los que estábamos en el grupo 5, en el grupo 3, perdón, que hoy estamos en el 5, pues teníamos una tarifa de hasta 14.5%, hoy es 8.3%, pero con la limitante que les indico. Las bebidas azucaradas, perdón, la venta de comidas, me adelanté un tema, la venta de comidas y bebidas también sufrió una disminución en tarifas, entonces se vuelve muy importante. Se crea esta actividad, no significa esto que quienes estuvieran en la educación o en la atención de la salud humana no pudieran haber venido al régimen simple de tributación. No, ellos también vinieron al régimen simple, siempre estuvieron en el régimen simple de tributación, pero técnicamente ellos no estaban en el grupo 2, no tenían un grupo aparte, se les crea un grupo particular. Llama la atención particularmente todas las empresas de chatarras y todas las empresas de reciclaje en general, porque se les crea una actividad muy especial con una tarifa muy pequeña. Entonces, si usted es chatarrero y tiene, por ejemplo, y quiere venirse al régimen simple de tributación, su tarifa solo tiene una tarifa, no hay progresividad en esta tarifa, pero es una tarifa muy favorable y es el 1.62%. Entonces, pues creo que enhorabuena por esos chatarreros y por ese lobby que debieron haber hecho. Aquí, pues lo que le está diciendo es que esa declaración anual que no se hubiera pagado se entenderá como no presentada. Podría hacerse una pregunta de otro exceso del legislador en virtud de la sentencia del Consejo de Estado para efectos del impuesto sobre la venta y sobre las ventas. Acuérdese que la sentencia lo que le está diciendo es que esas declaraciones que en el decreto único reglamentario se decía que si no se presentaban con pago total, perdón, con la periodicidad correspondiente, pues se iban a declarar que no tuvieran efecto legal alguno. La Corte, el Consejo de Estado lo que ha dicho es, oiga, no, eso es un exceso del legislador, entonces esas declaraciones sí tienen efecto legal. Entonces por ahí uno podría decir, y acá también hay un exceso, no, porque es que este sí es desde la norma, ¿ok? Este sí ya es un elemento que avala el Congreso de la República, luego entonces no hay exceso de legislador porque no se dio mediante la legislación, como fue lo que pasó con la periodicidad del impuesto sobre las ventas. Importante que quienes están en el simple y tienen ingresos de hasta 3.500 VTs, no van a tener que hacer presentación bimestral de las declaraciones bimestrales, sino únicamente una declaración anual. Y eso les va a quitar un montón de temas. Va a ser muy bueno para estas personas de hasta 3.500 VTs. Eso en relación con el simple, habrán otros temas que hablar. Quiero hablar de los impuestos ambientales. Nosotros no tenemos acá clientes que estén sujetos al impuesto al carbono. Entonces, digamos que en general, solo les cuento que hay un nuevo impuesto nacional al carbono. Hay otro impuesto y es este que sí nos parece importante. Tenemos un cliente que puede tener esto acá y es el impuesto sobre los productos plásticos. Habrá que ver y habrá que quedarnos en las definiciones de los productos plásticos. Yo no voy a entrar en el tecnicismo de que es un plástico ni que es un polímero, no nos corresponde. Dejémoselo a los técnicos, pero sí yo quiero hablar de quién es el productor, de quién es el productor en virtud de lo que está diciendo la norma. Si a mí me hablan de productor a nivel general, pues yo digo que es el que tiene la máquina y el que hace el plato plástico, ¿ok? Pero para efectos de esta reforma tributaria, productor tiene otro sentido y tiene otra significancia y es la que tenemos que darle frente al impuesto a los productos plásticos. Y va a ser el productor o el importador de productos plásticos de un solo uso, persona natural o jurídica, que con independencia de la técnica de venta, esto ya le está hablando, ojo, porque usted es el que vende, incluidas las ventas a distancia o por medios electrónicos, cumple alguna de las siguientes características.
fabrique, ensamble o remanufacture bienes para su comercialización en el territorio colombiano que estén contenidos en envases, embalajes o en plásticos de un solo uso. Entonces, fíjese que aquí lo que le está diciendo la norma es, no es usted, el productor, no es usted el que tiene la máquina y produce el vaso o el plato. Para efectos de esta reforma tributaria, productor será aquel que use el empaque plástico para colocar allí un bien. ¿Ok? Es el que use ese elemento. Entonces, yo quiero ir a pensar, por ejemplo, en productos familia. ¿Sí? Usted compra un papel higiénico y el papel higiénico viene en un envase plástico. ¿Quién es el productor para efectos de esta reforma tributaria? ¿Familia que vende el papel empacado o el señor que fabrica el plástico donde se empaca eso de familia? Pues va a ser familia que es el que vende el producto empacado, ¿ok? Es el que vende el producto empacado. Luego, en este sentido, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que hace plástico, que hace productos plásticos, pues no es sobre usted, sobre quien tiene que recaer el impuesto. El impuesto se recaerá sobre su cliente. Ese cliente que le compra a usted el plato, que le compra a usted el vaso y empaca, ¿ok? Y empaca, porque es lo que está contenido. El hecho el hecho generador no es vender el vaso o el plástico, sino el hecho generador es vender un bien que esté empacado en ese vaso o en ese plástico. ¿De acuerdo? Y en este sentido, pues digamos que ahí es un tema porque fíjese lo que dice el artículo 42 de esta reforma y es impuesto nacional sobre plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Y es que ya ahí lo ha dicho, utilizado para ese fin. Entonces le dice, el hecho generador del impuesto es la venta, es el retiro para consumo propio o la importación para consumo propio de los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar y empacar bienes. Entonces usted hasta ahí diría, bueno, ahí yo entro, dado el caso que usted fuera el productor. El impuesto se causará en las ventas efectuadas por los productores en la fecha de emisión de la factura. Y ya le definió la norma quién era el productor. Es que usted para hablar de productor no se puede ir a una definición distinta de la que ya entregó el legislador, ¿ok? De la que ya entregó el legislador en este caso. Entonces, en este sentido, ellos van a ser los productores, ¿ok? Y luego entonces cuando hablamos del productor será no ese que produce el plástico, sino aquel que vende un producto dentro de ese envase. Y ahí va a haber muchísimo, o sea, por ejemplo, la leche. ¿Mm? Usted compra la leche y viene en una bolsa plástica. Luego, eso quiere decir que Alpina empieza a ser sujeto pasivo del nuevo impuesto a los plásticos. ¿Mm? Porque ¿dónde vende la leche? En un producto plástico. A él es el que se le traslada ese impuesto. Bueno, a Alpina, pero Alpina seguramente lo traslada a su consumidor final. Entonces, digamos que esto es una explicación que es necesaria verla desde la reforma tributaria, toda vez que hay que verlo es en el sentido de la reforma, y la reforma sí indicó quién era ese productor. Aquí está la tarifa que se va a utilizar, que es 0,0005 VT por cada 1 gramo de envase, embalaje o empaque. Digamos que quienes tengan la certificación de economía circular que tiene el ministerio para reglamentarla en los siguientes 6 meses, pues cuando se sancione la ley, pues estas personas no causarán el impuesto. ¿Listo? Y no será deducible el impuesto de renta y complementario. Y termino un poco hablando de los impuestos saludables. Estoy hablando o se está hablando del 10%, del 10% del valor del producto que usted va a consumir. En los impuestos saludables los vamos a dividir en dos, ¿ok? Uno es para los productos azucarados y otro es para los productos que tengan un alto contenido o que sean ultraprocesados. Entonces estamos hablando de gaseosas, estamos hablando de embutidos, por ejemplo. Y pues yo no voy a ahondar mucho en estos impuestos saludables y lo único que yo necesariamente quiero decir acá es, a mí me parece importante
un impuesto a los azúcares, ¿en qué sentido? Pues en el sentido en que aquí no le están diciendo a usted qué puede tomar o qué no puede tomar, ¿sí? Usted puede tomar lo que quiera, usted puede comer lo que quiera, pero pensemos que si su dieta está a base de gaseosa y de salchichón, y perdóneme este ejemplo tan coloquial, pues significa de golpe que tiene que cambiar el hábito, porque es que a largo plazo usted se va a enfermar. ¿M? Y usted que se va a enfermar, que seguramente no tiene una EPS o que seguramente no puede, no tiene la capacidad de tener una medicina prepagada, pues usted va a caer en atención al servicio público y por el CISBEN y demás. Y en este sentido, pues va a ser el Estado colombiano quien tiene por constitución la obligación de atender esas enfermedades. Entonces tiene todo el sentido un impuesto a las bebidas azucaradas y a las bebidas ultraprocesadas, porque lo que se busca, pues en principio es que de golpe usted diga, yo voy a dejar de consumirlo porque sé que esto me hace daño, o si usted lo consume, pues por lo menos que el gobierno nacional obtenga una retribución de eso que más adelante seguramente va a ser una atención en salud para esa persona. Luego, eso me parece que es enhorabuena que estábamos en deuda en el país con los impuestos de bebidas azucaradas y con los impuestos de los alimentos ultraprocesados. Yo sí considero que era absolutamente necesario. Hay unas tarifas que van a ser progresivas. Esto es para el 20 y 23, 28 y 55 pesos por cada 6 gramos, entre 6 gramos y 10 gramos de azúcares añadidos o más de 10 gramos 55. Pero la tarifa aumenta a partir del año gravable 25 y pues digamos que en adelante empieza a ser 38 y 65 pesos. Entonces digamos que esos son ya tecnicismos en los cuales nosotros no vamos a ahondar en este caso porque pues seguramente habrá que esperar alguna reglamentación. Y eso es como se dio, ¿ok? Esto será en virtud del artículo 115 del Estatuto Tributario no deducible frente al impuesto sobre la renta. Y luego digamos que ya tenemos 4 elementos que son muy importantes frente a esa ganancia, o perdón, frente a esa reforma tributaria. Entonces aquí ya para terminar, fíjense que lo que tratamos fue de por lo menos decirle a ustedes algunos elementos importantes por parte de ITGS a sus clientes. Sin embargo, entendemos que algunos tienen unas curiosidades particulares frente a lo que ustedes desarrollan y a su actividad económica. Para ello, en los siguientes días, el siguiente mes, de aquí hasta que se acabe el año y seguramente hasta el primer mes del año siguiente, usted podría solicitarnos como cliente, alzar la mano y decir, yo quiero particularmente que me hablen en mi compañía de este tema determinado. Y pues, por supuesto, esta revisoría fiscal, esta asesoría contable, esta asesoría tributaria está en toda disposición para que ello sea así. Entonces, le solicitamos que en virtud de estos temas que nosotros le hemos acabado de entregar en nuestro alcance, usted nos puede alzar la mano ya en privado, ya en nuestros grupos de WhatsApp, que ustedes saben que todos tenemos grupos de WhatsApp, ya ahí pues seguramente le solicitamos que nos digan, oiga, mire, el tema que yo quiero es este, buscamos una sesión, lo hacemos de golpe presencial o virtual, ese es el menor de los problemas, pero sí, por lo menos que les diéramos un paseo muy breve por toda esta reforma tributaria, que usted tuviera ese acercamiento con ello. De golpe habrán muchas preguntas de personas naturales y usted dirá, oiga, yo no soy persona natural, usted me asesora a mí como persona jurídica, pero si de golpe dentro de esa organización usted cree que hay impactos importantes para sus empleados, pues seguramente podemos abrir una sesión para que podamos revisarlo, ¿de acuerdo? Ustedes saben que la intención de ITGS es siempre que ustedes estén actualizados y digamos que hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, estamos prestos a esos temas. Andrés, yo no sé si tienes algo más que aportar o César, si tiene algo más que aportar por acá. No, yo creo que es eso. Nuestro objetivo es siempre mantenerlos actualizados. Y pues hemos identificado que en varios sectores hay unos impactos muy importantes. Hablar de planeación, estamos hoy a 6 de diciembre, pero eventualmente sí se pueden hacer temas. Ayer estábamos en un cliente y miramos si se pudiese, por ejemplo, actuar desde un tema legal este año,
por ejemplo, por temas de dividendos, por temas de ganancia ocasional. Por eso digamos que la prontitud de esta capacitación, inclusive cuando todavía no se ha sancionado la norma, pero ya hay un texto definitivo y seguramente a medida que van saliendo temas que sabemos que son de importancia para ustedes, nuestro objetivo es seguir generando esas capacitaciones gratuitas, cortas, un poco más enfocado a un aspecto más gerencial, toda vez que tendremos otras ya desde la técnica contable y un poco más de tiempo. Bueno, agradecerles por la presencia y bueno, acá van a tener siempre un aliado muy importante, que es ITGS para todos los efectos en materia tributaria, financiera, asesorías fiscales. Y pues bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a todos y feliz día. Gracias. Mil gracias, que estén muy bien.